investigadoras. Muchas mujeres hacen contribuciones que cambian la forma de entender el pasado y por tanto vamos a conocer algunas de ellas. Así tenemos a Margaret Murray, que es una arqueóloga británica que se presenta en el siglo XIX como una figura formidable en el mundo de la egiptología. Realiza intervenciones arqueológicas en Malta, Palestina o muy cerca de nosotros en Menorca. Gertrude Bale, que nace en el norte de Inglaterra, viaja por todo Oriente Medio visitando yacimientos arqueológicos, pero también realizando intervenciones arqueológicas en lugares como Siria o Irak. Es considerada una de las principales expertas del mundo árabe a principios del siglo XX. Gertrude Cato Thompson es también londinense. Comienza a excavar no a una edad demasiado temprana, sino que todo lo contrario, comienza a los 33 años y va a desarrollar su campo de investigación en la prehistoria, en el periodo neolítico y paleolítico, en lugares como Egipto, Yemen o Zimbabue. Dorothy Garrod es arqueóloga también en el campo de la prehistoria, en concreto del paleolítico, y se conoce por sus importantes hallazgos sobre los orígenes humanos y por realizar una metodología moderna en ese momento utilizando la fotografía aérea. Sus excavaciones van a abarcar 23 países, incluidos Palestina, Líbano, Irak o Francia. Kathleen Kenyon excava la antigua ciudad de Jericó, esa maravillosa ciudad, y se convierte en arqueóloga pues con posterioridad a comenzar a excavar. Ella comienza con Gertrude Catton en Zimbabue y posteriormente pues comenzará esos estudios que la desarrollarán como arqueóloga. Una vez que ya se convierte en ello, llama la atención o hay que resaltar cómo utiliza una técnica novedosa para el momento y tan importante para un arqueólogo como es el análisis estratigráfico, que permitía conocer mejor cómo se acumulaban esos materiales dentro de los diferentes estratos en una excavación. A continuación tenemos a Honor Frost, que marca el comienzo de la etapa de arqueología subacuática y también se inicia en una excavación con Kathleen Kenyon, y uno de sus hallazgos más importantes es el descubrimiento del palacio de Alejandro y Ptolomeo en el puerto de Alejandría. Y aquí tenemos a nuestra protagonista, Dorothy Bate, que nace en plena efervescencia social a mitad del siglo XIX. Se convierte en pionera de la zoología y de la arqueozoología y es la primera mujer contratada como científica en el Natural History Museum. Colabora con Dorothy Garrod. Esta la conoce en 1928 y conoce todo lo que es sus estudios, sus investigaciones, y juntas van a desarrollar toda una serie de estudios que le van a llegar a descubrir fósiles de 52 especies diferentes. Para nosotros Dorothy Bate la conocemos, o para nosotros es un hito importante por el descubrimiento de un animal muy particular como será el Myotragus balearicus. Aquí la tenemos en plena excavación. Para conocer este animal hemos de viajar al pasado hace 5 millones de años. En este periodo, en el Mesiniense, tenemos cómo se ha cerrado el paso del océano Atlántico con el mar Mediterráneo y por tanto el mar Mediterráneo se seca. Al cerrarse se quedan pues toda una serie de pequeños lagos salados y cuya fisonomía pues difiere bastante de lo que hasta el momento pues conocemos. En este caso tenemos aquí, si lo veis, todo lo que es nuestras islas. Este proceso, este momento lleva a que se produzca la extinción masiva de muchas especies, pero al mismo tiempo va a producir una conexión terrestre de la península, del norte de África y de las Baleares, quizás de ese primer ancestro de cabra, entre comillas, ¿no?, que supone hoy esa raza endémica de nuestras islas. Con posterioridad, aquí lo que es el estrecho de Gibraltar, pues este fragmento de tierra se rompe, estas columnas de Hércules surgen y vuelve a llenarse el Mediterráneo. Tarda solo un año en volver a llenarse y nuestro animal comienza a evolucionar junto a otros animales de una manera muy diferente a lo que, evolucionaría en otras partes. Vamos a conocer qué fauna teníamos en este momento en nuestras islas.
Aquí tenemos una lechuza gigante que se llamaba Titus balearicus. Medía aproximadamente todo lo que es la envergadura de ala, era 1,50 m y pesaba aproximadamente unos 3 kilos. Convivía además con el Ichneumon morpheus, de hecho era su depredador, que es como una especie de ardilla, y junto con una musaraña, que no es como hoy en día las conocemos, sino que era gigante, ¿no? Era, pues viene a ser más o menos como un ratón. Aquí tenemos esa diferencia de tamaño de esa Titus balearicus, que era esa lechuza, frente a las lechuzas actuales. Como veréis, aquí tiene pues muchísima mayor envergadura de las alas. Aquí tenemos el Ichneumon morpheus. Y ahora vamos a conocer nuestro protagonista, el Myotragus balearicus. El Myotragus es descubierto por Dorothy Bate en 1909, a principios del siglo, y esto le va a llevar a explorar los lugares más escarpados de Mallorca. Pero ¿cómo es realmente? Pues realmente no lo sabemos externamente muy bien, a nivel óseo pues sí que lo conocemos, pues como veis, bastante bien, y en el cual pues lo que más le llama la atención a Dorothy es esos dientes que tiene aquí, ¿vale? Que contrastaba mucho esos dientes con lo que es, le recordaba a una rata, esa dentadura, frente a lo que es la parte ósea externa, esa cabeza, que le recordaba más a una cabra. Por eso, siguiendo el canon de la época, de llamar a las especies, siguiendo ese canon griego, le va a poner Myotragus, cabra, rata. Como hemos dicho, este animal, en primer lugar, en esa conexión terrestre llega hasta Mallorca, posteriormente también llega hasta Menorca, aunque Ibiza no llega a pisarla. Más o menos podríamos decir que sería así, no se sabe muy bien cómo sería su piel, puesto que hoy en día pues no conservamos la piel, sino que solamente conservamos esa parte ósea, pero podemos pensar que podría ser similar a lo que vemos aquí, ¿vale? Podría ser. ¿Qué se caracteriza? Se caracteriza por, pesaba aproximadamente entre unos 25 y 50 kilos, ¿vale? Tenía los ojos... Bueno, tenía los ojos muy, muy cerca uno de otro, el sistema ocular había sufrido variaciones y la posición de sus ojos era muy frontal. No tenía depredadores, por lo cual no necesitaba ver qué ocurría en su lateral, ¿vale? Por lo cual sus ojos son frontales, miraba siempre hacia el frente, ¿no? Como os he dicho, pesaba aproximadamente entre 25 y 50 kilos de peso, una talla más bien pequeña, no era un animal demasiado grande, y a falta de esos depredadores de su entorno, hace que su sistema locomotor se adapte a correr muy poco, y eso hace que pierda movimiento y capacidad de saltar. Podríamos decir que a lo mejor que podríamos estar viendo aquí a un Myotragus, pero como os digo, no se sabe muy bien externamente qué piel tendría. Pero bueno, sí que tenemos esos ojos frontales, ese hocico que a veces nos podría llegar a recordar incluso a un conejo, ¿vale? Esa nariz chata, esa cornamenta que tanto nos recuerda a esa parte de la cabra. ¿De qué se alimentaba? Se alimentaba de Bosch, que era una planta que era venenosa, pero que él, pues para él no lo era, ¿vale? Y ese tipo de alimentación hacía que constantemente tuviera que triturar mucho el alimento, ¿no? Hoy en día nos queda del Myotragus solamente, como hemos dicho, su osamenta por los diferentes yacimientos arqueológicos descubiertos. Aquí tenemos pues el cráneo de un Myotragus, aquí tenemos esa cornamenta. Aquí se ve muy bien esa frontalidad de sus ojos, ¿vale? Diferentes huesos en estudio, y pues lo que más conocemos de él es esa figura pequeñita que encontramos en muchas ocasiones en las vitrinas de los museos. Hola chicos, y ahora comenzamos con la parte manipulativa. ¿Qué necesitamos tener para hacer nuestro taller de Myotragus? Bueno, pues lo que necesitamos es la imagen del Myotragus, que la descarguemos. Yo en este caso la he descargado pequeñita, ¿vale? En un formato pequeño. Necesitamos un cartón, una cartulina, ¿vale? En este caso yo tengo aquí una cartulina grande. Lápices de colores, unas tijeras
Y luego creatividad al poder, chicos. Yo, por ejemplo, tengo aquí en casa, tengo plastilina, tengo papeles de colores, tengo lápices, creo que por ahí también tengo rotuladores. La idea es que vosotros le deis forma a este Miotragus. Es decir, podemos, yo en mi caso lo voy a recortar, lo voy a pegar sobre mi cartulina. Voy a darle una superficie marrón porque voy a hacerlo con plastilina. Ahora os enseñaré cómo lo voy a hacer yo. Pero bueno, si vosotros queréis pegar bolitas de algodón, queréis colorearlo, ¿vale? Vamos a crear, pues vamos a darle vida al Miotragus. Vamos a crear ese entorno, el cual hemos visto en el vídeo, donde vivía este Miotragus hace millones de años en nuestras islas. Pues si queréis, comenzamos. Mirad, chicos, yo ahora lo que voy a hacer es que voy a recortar, como os he dicho, esa figura del Miotragus, ¿vale? Mirad cómo lo voy recortando, ¿vale? Poquito a poco, vamos dándole así, poco a poco, todo lo que es esa parte de los cornamentas. ¿Vale? Lo hacemos juntos. Y una vez que lo tengamos, lo que vamos a hacer, bueno, por aquí siempre mantenemos lo que es nuestra sala de trabajo limpia. Y una vez que lo tengo yo recortado, yo lo que voy a hacer es que lo voy a pegar, como os había comentado, en esa cartulina grande que tengo. Pero si tenéis un cartón grande, pues también podéis hacerlo sobre un cartón grande, o lo podéis hacer, bueno, sobre cualquier otra superficie, una madera que tengáis también, a lo mejor pequeñita. Eso ya, la superficie donde más os guste. Una vez que ya lo tenemos recortado, ¿veis cómo lo tenemos recortado? Lo que hacemos es que le vamos a dar, yo en mi caso tengo aquí barra de cola. Pero si tenemos otro tipo de pegamento en casa, pues también con el pegamento que tengamos en casa. Siempre tened cuidado, ¿vale? Que sea un pegamento, pues lo ideal es que sea un pegamento escolar, que nosotros mismos podamos manipular. Si no fuera un pegamento escolar, pues ayuda de papá y mamá siempre. Y en mi caso yo lo voy a pegar. ¿Cómo le daré la forma o la piel a mi Miotragus? Pues la piel, yo en mi caso, como os había dicho, yo tengo plastilina, ¿vale? Aquí tengo la plastilina. Voy a coger un poquito de plastilina, ¿veis? Y lo que voy a hacer es que voy a extenderla, ¿vale? La vamos extendiendo porque yo quiero que la piel de mi Miotragus sea una piel suave, que cuando la toque, pues tenga esa piel suave. El que tenga papel de color, como el que teníamos, el que os enseñaba, en este caso es verde, pero si tenemos un color marrón o si la queremos poner verde también. Creatividad, chicos. Pero en mi caso yo lo voy a hacer y os aconsejo que la hagáis con la plastilina si tenéis por allí en casa, porque resulta, bueno, pues muy manipulativo, resulta muy sensorial y además nos quedará pues con un poquito de relieve, ¿vale? Poco a poco le vamos dando. Luego aquí la superficie, pues por ejemplo, si tenemos colores o tenemos, como en el caso de aquí, yo tengo por ejemplo también aquí ceras, ¿vale? Pues por ejemplo aquí incluso puedo pintarle pues la vegetación, puedo pintar una vegetación, ¿veis? Imitando pues a ese entorno que rodeaba al Miotragus, o incluso el que quiera puede pintar unas montañas, o el que quiera puede pintar lo que más le guste. Y la idea es eso, que demos forma básicamente a nuestro Miotragus, sobre todo especialmente a esa parte de piel que hoy en día pues no ha llegado hasta nosotros, y que creemos nuestro propio Miotragus siempre desde nuestra creatividad y descubriendo de una manera muy experimental cómo era este animal de la prehistoria. Bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado con este taller, que hayáis aprendido muchísimas cosas sobre este animal, sobre el Miotragus, que os haya gustado experimentar en el modo que lo habéis hecho, y os espero a la próxima.